Muy bien, pues abrimos turno de debate. Sí. A ver, unha pregunta. Aquí está. ¿Hay más? Bueno, una primera pregunta, Rodolfo. Vamos a ver, has comentado que hay 52 millones de latinos en Estados Unidos. De ellos, el 65% son mexicanos. La pregunta es, ¿ese potencial humano tan importante ha revertido de alguna manera en la riqueza del país? En la riqueza del país nacional, quiero decir, en México. ¿Hay estudios sobre eso? Esa sería una pregunta. Y una segunda sería, vamos a ver, se ha comentado que el gobierno mexicano parece que no tiene previstas medidas para cuando en algún momento se pueda producir ese retorno. Es decir, parece que no le interesa demasiado la población que tiene en el extranjero. ¿Puede eso obedecer precisamente a una política de desentendimiento de aquellos nacionales que han abandonado ya su país? Esas serían las dos preguntas a Rodolfo. Al otro ponente, a Fernando, en primer lugar quiero felicitarlo por su intervención, que creo que en su primera parte por lo menos se puede tildar de académica, con todo lo positivo que ese término tenga. Desde mi modesta opinión, creo que hizo una definición semántica extraordinaria, exhaustiva del concepto historia, que agradecemos muchos. Pero bueno, tengo también alguna pregunta, alguna pequeña discrepancia. Por supuesto. La primera de ellas sería sobre el tema del concepto de memoria histórica por parte de usted, por ejemplo. Y me sorprende por algo que dijo, que parece ser, por deduzco, a lo mejor es que lo entendí mal, que los historiadores argentinos no tienen precisamente mucho interés en concreto por analizar la historia, la memoria histórica tan reciente como es, como todos sabemos, todo lo que sucedió a partir de los años 70 en ese maravilloso, admirado y querido país. Esa sería la primera pregunta. Lo deduzco un poco porque, no sé, a lo mejor, repito, mi interpretación es equivocada, pero me dio la impresión de que usted pues, no ha hecho precisamente un elogio del concepto de memoria histórica. Esa es la impresión que yo tengo. Puede ser, pues repito, estar equivocada. Y la segunda es que yo supongo que usted conoce perfectamente la ley de memoria histórica española, de la que se habló esta mañana. Me quedó la duda cuando usted hizo una pregunta sobre el tema de la tercera generación, no sé si se le contestó a medida, pero me quedó la duda de si usted es partidario de que esas terceras generaciones realmente adquieran esa en fin, gran cantidad de derechos que se le otorgan esa ley. Y por honestidad, digamos, filosófica, quiero aclarar que yo, si alguna crítica le hago a la ley de memoria histórica, es precisamente ese apartado. Porque entiendo que ese aspecto no está dictado solo en el momento en que se redactó por el equipo redactor, no está precisamente inspirado solo en motivos de generosidad histórica, en absoluto. Aparte de eso, tiene un gran condicionante de tipo político, muy bastardo, precisamente pensando los votos. Entonces, bueno, en ese sentido, me gustaría saber qué es lo que opina usted. Y después una pequeña aclaración. El concepto, la persona, vamos, la imagen de Colón, etcétera, etcétera, evidentemente está súper desvirtuada. Es indudable que el tema de su nacimiento, de sus orígenes y tal, pues da lugar para chuflas, para rechiflas, para todo lo que se quiera. Simplemente hacer una aclaración. Celso García de la Riega, el historiador que usted citó, hablaba de Pontevedra. Realmente lo que se entiende por algunos historiadores no era precisamente su origen en Pontevedra, era en Poio, que es un ayuntamiento colindante con Pontevedra. Es una pequeña precisión, pero bueno, como estamos entre historiadores, pues conviene ser precisos al máximo. Nada más. ¿Alguna outra pregunta nesta dirección? Dúas máis e xa damos a voz aos ponentes. Aguantáis aquí e ao fondo. Bueno, en primer lugar agradecer tanto a Rodolfo García como a Fernando Devoto haber hecho un viaje tan largo para ofrecernos, aunque sea una pequeña parte de la experiencia de unos países que se nos muestran tan lejanos, ¿no? Y tenía una pregunta para Rodolfo, más bien personal, que dejando a un lado, bueno, no dejando a un lado los movimientos migratorios, sino los fronterizos, en lo que concierne a Estados Unidos-México, que me surge... bueno, sobre todo por mi edad y por mi formación, que es cómo se encuentra el mercado laboral actualmente en los países de América Central y la formación académica
que se está recibiendo en dichos países. Quiero saber si podéis para allá. Al fondo. No, sí. Hola, a miña pregunta é para o segundo ponente, para o profesor Devoto. Un pouco toca temas das primeiras inquietudes. Sobre o tema de memoria, vostede falou da estatua de Colón e a carga simbólica que ten ou que non ten. Bueno, eu son argentino, son de Buenos Aires, eu estive nos actos que fixeron os colexios de descendentes de migrantes, entre os que estaba o colexio alemán e o colexio italiano, e eu dou testimonio da carga simbólica, digamos, por lo menos conservadora, por non decir reaccionaria, que tiñan eses actos. Entón, bueno, un pouco a miña inquedanza va por ese lado, que se o que usted señala é que se é importante ou non mover esa estatua, o que dá o mesmo, que a figura central do Paseo Colón sea Colón, porque, bueno, unha parte importante da cidade. E a segunda, tamén vai, vostede dixo que o concepto de segundas xeracións e o traspaso da lingua e da cultura dos emigrantes para os descendentes é un concepto estadounidense que non ten validez en Argentina. Non sei se é o que entendín eu, quería pedirle se podía aclararnos un pouco eso. Bueno, dado que eu pertenzo a ese colectivo. Gracias. Sí, boa tarde, que Fernando creo que quere que responda esa pregunta. Bueno, a ver, haces una pregunta a los agrarios, empiezo por ahí, luego quería hacer un comentario y una pregunta. Preguntas a los agrarios si un campesino gallego de 1860 es igual que el de 1930, cuando va en este caso a Cuba, por ejemplo, no a Argentina sino a Cuba. Pues si es de la parroquia de la que yo vengo, no, porque gracias al que fue primero en el 60, y como muy bien estudió alguien que tenemos por aquí, o algunos que tenemos por aquí, el que va 70 años más tarde ya pudo estudiar en la escuela que fundó el que fue primero. Y su pariente, su amigo, digamos, el mundo se le ensanchó. Sin embargo, citando a Gramsci, sigue teniendo los mismos valores campesinos transformados de todo tiempo. Eso sí. O sea, hay una componente, el campesino gallego y el campesino tailandés, o el campesino chino, ¿no? Hay una componente, digamos que la antropología y los estudios campesinos han estudiado bien, que tiene un cierto elemento, se puede identificar como, entre aspas, para los historiadores permanente. Por lo tanto, la respuesta es depende, ¿no? Si ha tenido retornos, sí que es distinto, y si no, pues puede ser muy parecido. Y en cuanto a la cuestión de la memoria histórica y sobre todo de las operaciones memoriales, decías tú ahora que operan de forma restringida sobre ciertos públicos, ¿no? Yo creo que esto es bastante interesante. Efectivamente, pueden actuar de forma restringida sobre ciertos públicos. Precisamente lo que a mí me llama la atención es en qué medida la ausencia de operaciones memorialísticas y de políticas de memoria actúa, y actuó, por ejemplo, en España, pero no solo en España, de una forma soterrada, subterránea, sobre muchos públicos, ¿no? Justamente porque actúa sobre lo desconocido, sobre lo subordinado, sobre lo oculto, y lo va trayendo a la luz, ¿no? Es el caso que ponía de este programa Quién sabe dónde, ¿no? O de la serie Holocausto, en el caso de Alemania y de toda Europa, ¿no? Y en el caso español, además, que no es singular, y efectivamente no hay casos singulares, ¿no? Esa idea de que Argentina es singular, Galicia es singular, España es singular, Inglaterra es singular, todo el mundo es singular, ¿no? Pero en el caso español en concreto, la capacidad de movilización actual, en este momento, de una serie de televisión como Amar en tiempos revueltos, de lo que decimos constantemente y se lee desde hace 30 años, otra película sobre la guerra civil, otra novela sobre la guerra civil, otra obra de teatro sobre la guerra civil, Las bicicletas son para el verano, que es de los años 80, el único bestseller del franquismo,
el único, el que yo cité, ¿no? De José María Gironella, año 61. 1 millón de muertos, 1 millón de ejemplares. Bueno, efectivamente, las políticas memorialistas a lo mejor no tienen una gran capacidad de movilización. Y lo decía Camaño hoy, ¿no? Es decir, ¿dónde están las asociaciones? Si no hay financiación, si no está en la agenda política, desaparece socialmente y políticamente. Se transmutó. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, yo creo que tienes razón en este asunto, pero sin embargo, ¿no crees que también hay algo de razón en esta... Digamos, la preoperación memorial sí que tiene una gran componente movilizadora, socialmente movilizadora, ¿no? En sociedades democráticas, claro. ¿Qué? Ya, último turno, aquí. Espera, Serafín, espera. Buenas tardes. Es de todos conocido que Cuba, al igual que Argentina, así. Bueno, gracias. Bueno, digo que es de todos conocidos que Cuba tuvo una organización, sobre todo en el campo sanitario, pionero a nivel internacional, con una estructura en el centro gallego muy superior a al mismo gobierno de Cuba. Este tipo de organización aparentemente quiso copiar la Argentina, y en realidad Argentina y Cuba fueron países receptores, no solamente de los gallegos que emigraban en forma espontánea, sino de los que iban con cierta organización, e incluso exiliados. Ahora bien, hasta la época peronista se puede decir que Argentina era un país muy desarrollado, no solamente por su potencial económico, sino por su potencial humano. Potencial humano que dentro de la emigración se integraron perfectamente en la estructura del Estado. Ahora bien, yo quiero hacerle una pregunta muy clara. Los datos estadísticos que se dan de Argentina, 130.000, 70.000, yo dudo que sean reales. Dudo que sean, porque los datos estadísticos en esta época en Latinoamérica, en los países que ahora son populistas, dejan mucho que desear. Maza Zabala fue un personaje extraordinario en Venezuela. Hablo de él porque yo estuve más de 40 años en Venezuela. Pero Maza Zabala organizó unos modelos estadísticos que fueron modelos a nivel internacional, de tal forma que cualquier trabajo que se hiciera incluso en la Universidad Central de Venezuela o en otra universidad, si no eran avalados por Maza Zabala o por el Banco Central de Venezuela, perdía toda fuerza en el campo investigativo. Desde el momento que Maza Zabala dejó de dirigir el Banco Central de Venezuela, entró el populismo totalmente. Y los datos son todos muy alentadores, aparentemente, pero en realidad no es así. Yo quería preguntarle concretamente al profesor Dobardo si esos datos que dio son confiables, y si no son confiables, ¿para qué se dan? Eso es todo. Gracias. Turno de la mesa. Rodolfo. Gracias.
Esta última pregunta fue para mí o para Fernando. Para Fernando, más bien, ¿no? Pero, bueno, No, para los dos. Dijo Rodolfo. Bueno. Ahora Dijo Rodolfo. los dos. Primera pregunta. Actualmente en Estados Unidos, el dato preciso, 32 millones de personas de origen mexicano, 11.7 millones de mexicanos, 50% indocumentados, 22.500 millones de dólares el año pasado. Esto representa el 2.3% del Producto Interno Bruto. Después del petróleo, la migración ha sido el principal aportante de divisas en los últimos 15 años. Es decir, ahí hay dos elementos que hay que relativizar. El segundo elemento generador de divisas y solo representa el 2.5% del Producto Interno Bruto. No es el caso de El Salvador, no es el caso de Honduras, que llega a representar entre el 17 y el 21% del PIB, pero regionalmente ha sido un componente muy importante. Y algo que hemos venido trabajando en el equipo de trabajo del doctorado en desarrollo de la Universidad de Zacatecas es como proporcional a los impactos del modelo neoliberal, 1 de diciembre de 1982, en que generan 3 crisis estructurales y una emigración masiva, la economía norteamericana fungió como válvula de escape. Y en esa perspectiva los gobiernos mexicanos nunca asumieron la necesidad de una verdadera estrategia de desarrollo económico que generara capacidad endógena de fortalecer el mercado interno y generar empleos. En el imaginario del gobierno mexicano y en el imaginario de millones de familias mexicanas quedó la idea de que Estados Unidos era tan poderoso que siempre iba a poder estar recibiendo migrantes. Y entonces, crisis del 76, crisis del 82, crisis del 94, las redes sociales estaban consolidadas y ante las crisis la gente migraba y fue creciendo por toda la Unión Americana. Y por parte del gobierno mexicano se generó una actitud rentista, o sea, vivir prácticamente de las remesas, pero con una actitud irresponsable, al no tomar en cuenta que las migraciones internacionales tienen aportes, pero tienen costos. Y el costo yo lo mencionaba, tenemos miles de comunidades en el país envejecidas, miles de comunidades despobladas y miles de comunidades con jefatura femenina, y ante lo cual no hay ninguna política pública para asumir esos grandes retos. Entonces, hoy a nosotros como migrantólogos vinculados con las organizaciones de migrantes y con estas 83 organizaciones de la sociedad civil, nos preocupa que en el plan de desarrollo del nuevo presidente mexicano, del viejo Partido Revolucionario Institucional, se persiste en el mismo modelo y habla de reformas estructurales de segunda generación, que lo que están diciendo, ya nomás faltaba privatizar las telecomunicaciones, se va a generalizar, ya se flexibilizó la Ley Federal del Trabajo, con todo lo que esto significa de desprotección hacia los sindicatos, una reforma educativa de discurso, quitaron a una mujer que era una cacique que puso Salinas de Gortari, pero dejan toda la estructura de la educación básica con la misma mafia corporativa corrompida, y realmente la educación en general, básica e intermedia, de mala calidad. Y por otra parte, la incertidumbre. Me gustó aquí mucho un libro que compré en marzo sobre la economía del miedo del mundo del trabajo en España, en América Latina, ante la crisis. Pero el gobierno mexicano, con una enorme ignorancia, se da cuenta, no se da cuenta lo que Stiglitz y Krugman está diciendo. La economía norteamericana no se va a recuperar ni en 10 años. Quiere decir, no va a seguir recibiendo toda la cantidad de mexicanos que recibía del 2000 al 2006. Y no está generando realmente una política de fortalecimiento de la estructura interna. Sigue con este modelo económico que en gran medida provocó las migraciones. Entonces, es triste plantear cómo ha habido un aporte importante, que en la mayor época de auge de la migración, 1.600.000 familias vivieran fundamentalmente de las remesas, no es poca cosa. Y que junto con esto los migrantes, más de 2.000 organizaciones de migrantes, hagan lo que los gallegos promovían ya desde fines del siglo XIX, financiar escuelas, clínicas, caminos, y que estén financiando más de 10.000 becas en México, nos habla de que los migrantes en el exterior están cumpliendo funciones que el Estado debería cumplir.
Y esta pregunta que se ha cuestionado de que para nosotros los mexicanos, especialmente para los migrantólogos, el reto de la segunda y tercera generación es importante porque los padres de esta segunda y tercera generación sí están comprometidos con proyectos comunitarios transnacionales, pero efectivamente como tendencia los hijos no, porque los hijos no tienen el ombligo enterrado en las comunidades de los padres. Y solamente con estrategias educativas y estrategias culturales se puede lograr recuperar alguna parte. O lo que estamos haciendo poco a poco. ¿Quiénes son egresados de Berkeley? ¿Quiénes son egresados de la UCLA? ¿Quiénes son egresados de la Universidad de Chicago para tratar de armar, junto con pequeños y medianos empresarios, esta red de talento? Que el Estado mexicano ha sido irresponsable totalmente. Que ha sido rentista totalmente. Lo hemos investigado y lo hemos escrito. Las políticas gubernamentales hacia los migrantes son parciales, tardías y reactivas. Entonces, no hay realmente una visión estratégica sobre las migraciones. Yo les mencionaba de este esfuerzo del colectivo Plan Nacional de Desarrollo y Migración, por vez primera, nos permite tener ya una propuesta para nosotros y sobre esa propuesta estar presionando y estar realizando una estrategia de incidencia en el Congreso mexicano, que es un Congreso muy débil. Es un Congreso muy débil, una gran ignorancia en general sobre todos los asuntos, pero en particular sobre el tema migratorio. Y hay que trabajar a nivel de los gobiernos estatales. En México formalmente hay un sistema federal, pero esto es en teoría. Lo que tenemos es un Estado centralista y con el regreso del PRI es un proyecto político de reforzamiento de la presidencia de la República y en un equipo de gobierno totalmente identificado con la oligarquía que pasa por el Congreso, pasa por los gobiernos provinciales y solamente piensa en los intereses propios. Entonces, son muchos de los retos de América Latina en esta visión oligárquica altamente separada de la sociedad civil. La tercera pregunta, datos. Formalmente, en las estadísticas oficiales y también las estadísticas en México son limitadas, se ha ido avanzando. Hay otro colega migrólogo que toda su vida trabajó en el gobierno mexicano y dice en México y en América Latina la estadística más que una ciencia probabilística es una ciencia estética por el maquillaje. Formalmente hay un 6% de desempleo. Los datos reales es que actualmente en México hay 9 millones de desempleados. Y el dato duro, 60% de la población económicamente activa está en la economía informal. Entonces eso nos da una idea de los problemas del mercado laboral. Y el tema de los ninis. En México hay 7.8 millones de ninis. Y sin embargo, sigue siendo un país de oportunidades. El sistema de educación superior es muy heterogéneo. Creo que hay un tipo de instituciones de élite, tanto públicas como privadas. La UNAM sigue siendo una universidad sorprendente, con lugares de élite dependiendo del área de que se trate, pero que es una universidad capaz de competir con Harvard, con Boston, con cualquier universidad dependiendo del área de que se trate. En Frontera Norte tenemos una de las mejores instituciones en cuestiones de migración. En Guadalajara tenemos estupendas universidades públicas sobre el tema de desarrollo regional. Y creo que nosotros tenemos una de las mejores unidades académicas en el tema de migración y desarrollo a nivel mundial, lo que nos ha valido que estemos en el padrón de competitividad. Esto hace que México, después de Brasil, siga siendo el país de América Latina con más oportunidades y más atractivo para los estudiantes universitarios. Sobre el tema de si México es atractivo o no, ahora que en España las cosas están muy difíciles. A partir de las redes de migrantólogos de América del Sur y donde tendremos una reunión en Sao Paulo la próxima semana, lo que se está registrando es una creciente llegada de jóvenes españoles, primero, después de estar en Alemania, o Alemania como primer sitio, Inglaterra como segundo, Brasil como tercero, Argentina como cuarto, Chile como quinto y México como sexto. Y bueno, aquí en ocasiones también tengo que fungir como pollero académico, diciendo a quien le interese hacer un posgrado, en México hay opciones, y si les interesan los estudios del desarrollo, en nuestra universidad hay opciones y hay becas. Pero afortunadamente es pollerismo académico, no pollerismo de mexicanos indocumentados. Sí, Fernando. Bueno, vale, muchas cosas. Voy a ver si puedo... Quisiera comenzar por algo que planteó Tito, y sobre el cual tenemos una discusión, me parece. Casos singulares o no singulares. Y yo creo que depende de la perspectiva que elijas. Cuando Thompson escribió La formación de la
o the making, ¿no? De la clase obrera, dijo inglesa, no otra. Otras eran distintas. Entonces era un ejemplo de una perspectiva historicista tardía, digamos así. Entonces yo creo que ahí podemos elegir o ver qué hay entre los fenómenos que es semejante o qué hay entre los fenómenos que es diferente. Y ahí aprovecho eso para la primera pregunta. Memoria, dictadura, no poniéndolo en el caso español, sino poniéndolo en el caso argentino. ¿Hacen los historiadores lo suficiente? ¿Qué tendrían que hacer los historiadores? Mire, no, déjeme un segundo, que le voy a tratar de dar un argumento. ¿Cuál es la memoria pública de la dictadura? La memoria pública de la dictadura eran unos criminales que se apoderaron del país, hicieron una masacre. Estas construcciones memoriales fueron la construcción de Nolte, luego de la caída del nazismo, y es la construcción de Croce, luego de la caída del fascismo. Son un paréntesis. Son un paréntesis. Pero la sociedad es sustancialmente inocente. Pues las cosas no son así. Entonces, el primer problema para un historiador es que antes de discutir sobre cuál es la memoria y la memoria pública que se va a construir sobre eso, debería animarse a enfrentar otros problemas, y que es la enorme, extensísima complicidad de la sociedad argentina con la dictadura. De los intelectuales argentinos, de una parte, no los exiliados, una parte de los intelectuales argentinos, incluso de izquierda, con la dictadura. Entonces, esas cosas son cosas que hay que tener coraje de decir, que implican en el fondo que el historiador tiene primero que lidiar con la complejidad. Luego, hay algunos, y acá yo admito todas las posiciones, algunos que se van a involucrar en procesos de memorialización y otros no. Yo, en principio, no lo hice. Hice un relato para el Bicentenario, una videoinstalación para la Casa del Bicentenario en Argentina. Negociaciones con los funcionarios, que era una locura, mediaciones, uno está dispuesto a eso, primero. Luego, terminado, le agregaron último pedazo, que cambiaba el sentido del relato. Entonces, son operaciones que no son nada sencillas, por lo menos entre mis compatriotas. Segunda, pero no quiero prescribir nada, no estoy diciendo, qué bien los que se involucran en el proceso de memorialización o qué bien los que no se involucran. Digo, involucrarse en procesos de organización, de memorialización tiene sus costos intelectuales y de otro tipo. Y no involucrarse tiene otros costos, porque no hay un juego en el cual siempre se gana y siempre se pierde. Es un poquito, cada camino tiene sus ventajas y sus desventajas. Segunda cuestión, el tema de la tercera generación. Yo hice referencia a aquella frase de Marcus Hansen, que es muy conocida por estudiosos de la inmigración, los nietos quieren recordar lo que los hijos querían olvidar, etcétera, etcétera, que era una construcción a partir del caso de la migración escandinava, que yo solo dije que podía ser problemática. Lo que quiero señalar, usted me hizo una pregunta de todas maneras concreta, me dijo si yo creía que los nietos tenían que acceder a la ciudadanía. Bueno, yo lo que creo que estas políticas, que fue mi intervención de la mañana, todas estas políticas que implican ampliación de la ciudadanía tienen determinadas lógicas políticas. Yo puse el caso italiano por eso, dije, ¿por qué en el caso italiano se amplió enormemente a nietos, bisnietos, tataranietos la ciudadanía? Porque se suponía que las comunidades de inmigrantes en el exterior, que como ustedes saben eligen representantes para el Parlamento italiano, eran más de derecha que los inmigrantes, que los italianos. Entonces, que ese voto iba a ser un voto más a la derecha. O sea, esa ley que aparentemente daba, o exaltaba y daba un derecho a los inmigrantes, era una ley que no carecía de una intencionalidad política. No lo sé. Yo le daría el derecho de ciudadanía a todos. ¿Por qué no? Pero es una posición personal, no es una posición de académico. En el fondo, creemos, si admitimos algunos principios de libertad de comercio, libertad de circulación de capital, ¿por qué no tenemos que admitir la de libertad de circulación de personas? ¿Por qué no? Bueno, termino y después si quiere puede replicar. Yo no tengo problema con eso.
la segunda pregunta. La segunda pregunta me parece que involucra lo que fue una afirmación fuerte mía, pero a veces hay que hacer un poco afirmaciones fuertes, más allá de que las cosas son más complejas siempre. Pero quiero decir que en el caso argentino, no solo el caso argentino, tal vez hay ciertos modelos de sociedad, también hemos hecho algunas comparaciones con el caso francés y otros, en los cuales la distancia, definámoslo así que es más moderado, la distancia entre padres e hijos es mayor. Y esto creo que se aplica también a otros casos hispanoamericanos. Entonces, el señor es hijo argentino, habla gallego, entonces eso desmentiría que pierde la lengua, pero el señor es una excepción, no es la regla. Los gallegos, los hijos de gallegos en Argentina no hablan gallego, es simple. No hay que hacer una estadística, hay que hablar con ellos, con los que están en todas partes por otro lado. Y eso me parece ocurre con los italianos también, y en general con otros grupos. Y hay una única cosa que el Estado argentino resolvió con cierto éxito, y que fue esa presión nacionalizadora detrás de un rol de la escuela pública muy importante, del servicio militar muy importante, y de una simbología patriótica que operó sobre los hijos de los inmigrantes. Voy a la cuestión que planteaba Tito. Yo creo que es una cuestión interesante, la cuestión de es una pregunta, yo diría, a la Max Weber. Max Weber, en una famosa polémica con un historiador alemán que se llamaba Edward Meyer, decía que toda historia, para hacer una afirmación, implica una reflexión contrafactual. O sea, podemos decir que eso es importante porque hemos armado un esquema lógico que no se verificó, en la cual ese esquema, ese hecho lo suprimimos, y entonces el proceso, que era la famosa batalla de Maratón. Yo creo que aquí, efectivamente, si las operaciones memoriales deben ser comparadas con la ausencia de operaciones memoriales. Eso define de algún modo la relevancia de las mismas. Yo igual creo, y esto me parece que los historiadores, por lo menos en el caso argentino, tenemos limitada influencia, limitado prestigio, limitado reconocimiento público, entonces nuestra voz es una voz bastante pequeña, y eso me parece que puede ser esa voz pequeña mejor usada en develar, digamos así, las operaciones que se encuentran dentro de los procesos de memorialización que en la construcción de los mismos. Y no sé, sobre el señor que dice las estadísticas, yo diría que sí. Y este es un problema que se vincula también con lo que decía Tito hoy a la mañana. Los ciudadanos también necesitamos las fuentes. Las fuentes estatales argentinas son malas, y durante mucho tiempo fueron malas, no porque no tuviéramos buenas estadísticas, porque teníamos una buena tradición de estadísticas, sino por razones políticas. Como cada censo medía la población según distrito, y según la población por distrito eran la cantidad de bancas que cada distrito podía mandar provincias, en nuestro caso, podía mandar al Congreso, la mayoría en el Senado bloqueaba la realización de censos para no perder capital político. Entonces nosotros tenemos censo en 1914 y no tenemos censo hasta el 47, por ejemplo. Y no tenemos luego censo hasta el 60. O sea, el sistema decenal de censo, que había sido establecido en muchos otros lugares, en la Argentina. Entonces ahí también yo coincido con lo que se decía de que hay una ideología censal. Porque la ideología censal ya construye categorías desde una cierta perspectiva. Pero también hay una ideología política que indirectamente, no del modo brutal que se hace hoy se falsifican las estadísticas, eso es otra cosa, sino en aquel momento lo que podían era no hacerse estadísticas. Bueno. Muy bien. Bueno, muy breve, que tenemos que... Démosle la palabra. Sí, porque nos quedamos sin pausa, ¿no? Es un poco para explicarse, porque si no, a lo mejor soy malinterpretado. Vamos a ver. Yo, si niego el tema de la tercera generación, es por una cosa muy puntual y muy concreta, ¿eh? Y no es por racismo ni por nada que pueda parecerse,
sino simplemente que yo le niego legitimidad política a terceras generaciones de personas que están muy alejadas de los núcleos, digamos, locales, para tomar decisiones políticas trascendentes. Y estoy refiriéndome en concreto, pues, por ejemplo, a las elecciones, sean municipales. Me produciría auténtica tristeza que esa, digamos, facilidad, esa, a lo mejor, ese exceso de generosidad en legislativo, pues produzca incluso, a lo mejor, hasta irrisión en el extranjero, precisamente porque se dé ese tipo de facilidades. Es lo que quería explicar. Y respecto al tema de los historiadores argentinos, yo siempre pensé que un historiador, cuando escribe una obra, en fin, hace un relato histórico, etcétera, etcétera, pues tiene un condicionamiento que va un poco más allá de lo material, de lo circunstancial, de lo que le rodea, del ambiente, sino que tiene más bien siempre una aspiración de enseñar, posiblemente a extranjeros, suponiendo que los locales pues ya estén suficientemente informados, de cosas que han sucedido. Yo lo que he hecho de menos en el relato, suponiendo que exista, sobre el problema político argentino de los años 70, son versiones de lo que sucedió del otro lado, ¿comprende? Me falta la versión, posiblemente por mi ignorancia, de lo que sucedió del otro lado. Conozco las versiones de lo que sucedió, más o menos, de la parte militar, pero me falta conocer la otra parte. Esa sería, en mi modesta opinión, la parte del relato que está incompleta, nada más. Gracias. Hay ahí una discusión, solo muy cortita. Sí. Esa discusión es, en el momento de restauración democrática, el gobierno de Alfonsín instauró o promovió lo que se llamó la reflexión sobre los dos demonios. Estaba el demonio militar y estaba el otro demonio, que era el demonio guerrillero. Luego, evidentemente, eso fue objeto de un debate, o sea, si la violencia guerrillera podía o no ser comparada con la violencia de Estado, etcétera, etcétera. Finalmente, efectivamente, lo que ocurre hoy es que hay un demonio solo. El otro demonio, en la arena pública, no está en el gobierno, va. A su modo. Vale. 5 minutos, ¿no? 5 minutos y luego rematamos. Vale.